El día de hoy tenemos un caso interesante, un caso de diagnóstico de transmisión automática, en donde presenta un golpe y sobrerevolución en los cambios en una transmisión CT70 de Chevrolet Traverse 2017. ¿Qué sucedía en este auto en particular? Había tres cosas que estaban presentes. La primera era el tema de que cuando se ingresaba a reversa, se ponía la palanca en reversa, el auto no conectaba con rapidez la reversa, había un retardo en el engranaje de la marcha. Si bien es cierto, en transmisiones automáticas puede haber un tiempo de retardo, pero tiene que ser de segundos. Si el tiempo de retardo ya supera los segundos, y en este caso me parece que estaba como en 30 segundos, eso quiere decir que efectivamente algo está pasando en la transmisión que no está conectando la marcha. Y cuando se aceleraba, para ver si es que acelerando entraba la marcha, había un golpe muy fuerte en la transmisión. Entonces, ese era el problema más evidente, ¿sí? Luego había otro problema en el cual de segunda a tercera velocidad aparentaba una sobrerevolución. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que estaba el vehículo andando y hacía en drive el cambio automático de segunda a tercera, las revoluciones se subían más de lo normal y luego bajaban cuando engranaba la marcha. Entonces, eso nos está indicando de que hay un patinamiento, un resbalamiento. Algo está sucediendo con el conjunto de embragues de ese cambio en particular, de segunda a tercera, que está haciendo que las revoluciones se suban más de lo normal y luego bajen, ¿sí? No es normal que pase eso. En una transmisión automática lo normal es que suban las revoluciones a un régimen establecido y luego cambien, al momento de cambiar la marcha, bajen y nuevamente el vehículo tome la marcha normalmente. Pero si vemos que ese régimen de revoluciones sube demasiado, algo está pasando en el acoplamiento de ese cambio en particular. Y por último, había un tema en este caso de excesiva vibración justamente en ese cambio. ¿Ok? Entonces, esos eran los tres escenarios de diagnóstico. Preguntaron en este caso en el estado donde está el vehículo, en algunos talleres, a ver qué podían hacer. Y la recomendación fue reemplazar la transmisión. De hecho, le dijeron que se consiga la transmisión, por ahí le habían ubicado algunas transmisiones de medio uso, y al final no era un escenario tan favorable. Y este auto lo compraron recién, o sea, básicamente compraron el auto y comenzó luego de un tiempito a fallar, y lógicamente había una preocupación del cliente en relación al tema de qué podía acontecer con esa falla, esa reparación que podía llegar a ser extremadamente costosa. ¿Okay? Y códigos de avería no había, ¿ok? No había un código de avería, ¿sí? Y a veces sucede que en las fallas de transmisión automática, en algunas circunstancias hay códigos de avería donde están vinculados la parte electrónica, inclusive algunas veces la parte hidráulica, y también la parte mecánica. Sin embargo, en este caso no hay código de avería y no hay DTC. Entonces tenemos que plantear la estructura en base a ese análisis, ¿ok? Y como ustedes mismos dicen, el tema de poder verificar el asunto del fluido o el nivel de aceite es primordial. En algunas ocasiones sucede muy a menudo que un nivel alto o un nivel bajo del líquido de la transmisión puede influenciar en que la transmisión falle, ¿ok? ¿Por qué? Porque se produce una aireación en los componentes y ese aire hace que el acoplamiento de los embragues no sea el efectivo. Entonces, ahí comenzamos a tener problemas justamente por el tema de aire o burbujas de aire en el sistema. Y eso sucede cuando el nivel está muy alto y cuando el nivel está muy bajo, ¿ok? Lo normal que debería acontecer aquí es que el nivel debería estar entre mínimo y máximo. No importa que esté en máximo, en mínimo, en la mitad, 3/4, un cuarto, entre ese nivel de mínimo y máximo está bien, ¿ok? Pero para poder hacer una revisión del aceite de la transmisión, teníamos que hacer un procedimiento. No es tan sencillo como hacer una medición del aceite de motor. Hay que llevar un procedimiento a cabo. Antes de irnos al tema de verificar el nivel de aceite, hay un paso que es previo. Y ese paso previo es verificar el manual de usuario. Usted va a decir, bueno, ¿y el manual de usuario para qué me sirve a nivel técnico? Sirve de mucho. El manual de usuario tiene la información del tipo de fluido, tiene la información de la cantidad, tiene una información que es muy importante en relación al plan de mantenimiento que debe regir en el auto, ¿ok? Y actualmente es muy común encontrar sistemas en los cuales se dice que el aceite de la transmisión no se cambia. Y eso es un debate interesante, porque normalmente en ese escenario
Muchos fabricantes dentro de sus planes de mantenimiento no estructuran el tema de poder, en este caso, hacer el cambio del aceite. Y ese es un dilema y es un debate que se abre. Muchas personas están, y yo estoy incluido en ese grupo, a favor de realizar mantenimientos y cambios del aceite de la transmisión, a pesar de que no sea especificado en el manual de usuario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el aceite tiende a degradarse y cuando se degrada en diferentes condiciones de uso, más que nada en las geografías que nosotros tenemos a nivel de Latinoamérica, tenemos condiciones de sierra, condiciones de mucho tráfico, condiciones severas de trabajo de la transmisión, y eso genera que la vida útil de la transmisión comience a degradarse, ¿sí? Y como podemos ver en este caso, que es un vehículo que está operando en Estados Unidos, tampoco es la excepción, ¿ok? Sin embargo, muchas personas no hacen el cambio del aceite de la transmisión automática porque el fabricante o desde el fabricante dicen que no es necesario hacer el cambio, ¿sí? Algunas veces es viable cambiar el filtro también. Cuando el filtro está dispuesto, se puede desmontar el cárter, se puede cambiar el filtro. Algunas transmisiones tienen un filtro externo tipo cartucho que es enroscable, también se puede hacer servicio. Pero algunas transmisiones, en cambio, no tienen la disponibilidad de bajar el filtro porque el filtro está en la mitad de la transmisión y para poder sacar el filtro tendríamos que desmontar la transmisión y abrir toda la transmisión en dos partes. Entonces, lógicamente, en esos escenarios va a ser más difícil poder cambiar un filtro de aceite, pero probablemente el aceite sí. ¿Cuál es la recomendación importante? Es que siempre utilicemos el aceite original del fabricante, ¿sí? Yo sé que en algunos países de Latinoamérica adquirir el aceite original del fabricante es mucho más costoso que adquirir un aceite aftermarket, que puede cumplir con los mismos estándares o condiciones de funcionamiento. Sin embargo, lo primero o lo primordial a tener en cuenta es que siempre sería necesario utilizar el aceite original del fabricante. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿sí? De preferencia, utilizar el aceite del fabricante. Hay aceites multimarca que se podría decir que tienen las especificaciones. Por ejemplo, si mi transmisión trabaja con un Delrin 6 o un Mercon 5, ellos van a tener esa certificación o van a decir que el aceite cumple con cierta especificación. Y puede ser, pero en la experiencia, a veces esos aceites, dependiendo de la marca, funcionan bien para unas transmisiones, pero para otras transmisiones no funcionan bien. Y comienza a molestar la transmisión y comienza a fallar. ¿Ok? Entonces, lo recomendable es siempre utilizar el aceite especificado por el fabricante. El manual de usuario es una herramienta que está dispuesta de manera gratuita. Puede venir en el auto de manera impresa, se puede conseguir con facilidad en internet, en las marcas. Y aquí tenemos información interesante en relación a poder ver algunos datos técnicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver un poco el tema de los lubricantes. Y aquí al momento que me voy a transmisión automática, que es el tema que nos compete en la clase del día de hoy, vemos que esta transmisión tiene o utiliza un Delrin 6, que es un fluido para su funcionamiento. ¿Ok? Entonces tenemos ya el tipo de fluido que va a utilizar. También este aceite se puede utilizar en el aceite de la dirección hidráulica también y puede también servir sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Vamos a irnos un poquito al tema del plan de mantenimiento. Vamos a ver el plan de mantenimiento, plan de servicio. Y aquí normalmente en el plan de servicio o en el plan de mantenimiento nos va a indicar de que no es necesario hacer el cambio del aceite. ¿Sí? Él les va a indicar que no es necesario hacer el cambio del aceite de la transmisión, pero hay una parte que es interesante analizarla y indica que en condiciones severas se recomendaría, en este caso, hacer el cambio. Miren, en este momento yo estoy verificando el tema de condiciones normales. Entonces, en condiciones normales, aquí me está indicando cada cuánto se debería cambiar el aceite. Lógicamente es para el mercado norteamericano, con aceites sintéticos y todo lo demás. Pero hay una característica distinta a nivel geográfico. Si nosotros analizamos la geografía de nuestros países, y si es que vivimos en una condición, por ejemplo, de sierra o altura, estamos en Latinoamérica en secciones o países o ciudades donde tenemos alturas de 2.600, 2.800, en Bolivia creo que llegan hasta los 4.000, 4.500, y las condiciones de tráfico son extremadamente complejas. Entonces los autos no tienen buena refrigeración, tanto en el motor como en la transmisión, los recorridos son normalmente muy cortos, la condición de altura influye. Entonces, todo ese tema geográfico y condiciones inclusive de manejo hacen que nuestros periodos de mantenimiento tengan que acortarse.
Por eso nosotros hacemos los cambios de aceite de una manera mucho más corta que en otros países del mundo como Norteamérica y Europa. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, en el plan de mantenimiento, en condiciones normales, aquí no me indica o no hay una sección donde indica reemplazar, en este caso, el aceite de la transmisión automática. Tengo el tema de reemplazar el aceite del motor, el filtro, reemplazar el filtro de cabina, inspeccionar la válvula, el sistema evaporativo del sistema, reemplazar en este caso el filtro de aire, reemplazar bujías, cables, cambiar, aquí sí está especificado, miren, cambiar el fluido del transfer en los vehículos que son all-wheel drive, tracción a las 4 ruedas, drenar y llenar el sistema de refrigeración, inspeccionar el tema de bandas y reemplazar el líquido de frenos. Eso es básicamente lo que aborda el mantenimiento en condiciones normales. ¿Ok? Pero esas condiciones normales son condiciones ideales y no aplica para nuestros mercados de Latinoamérica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a una seccioncita donde nos aborda el tema de condiciones severas. ¿Qué son condiciones severas? Las condiciones severas normalmente están estipuladas para taxis, patrulleros, vehículos de trabajo, pero a nivel latinoamericano, las condiciones geográficas hacen que nuestros vehículos entren dentro de ese estándar de condiciones severas. Y si yo analizo, tengo los mismos ítems, por ahí se pueden integrar algunos ítems adicionales, pero aquí me encuentro con el tema de cambiar el fluido de la transmisión automática. ¿Sí? ¿Cada qué tiempo lo recomienda? Vamos a ver. Cada 72.000 kilómetros o 45.000 millas. Eso es lo que recomienda en este caso el cambio del, aquí está, ¿no? El cambio en este caso del aceite, a ver, déjenme ver, de la transmisión automática. Sí, aquí está el check, subimos y está acá. Perfecto. ¿Qué sucedió con este vehículo en particular? Este vehículo en particular me parece que tenía como 80.000 millas. ¿Ok? Estaba en 80.000 millas y nunca se le hizo el cambio del aceite de la transmisión. ¿Sí? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, puede ser por tema de negligencia del anterior dueño, probablemente en el taller de servicio, al ver el programa de mantenimiento normal, no estaba estipulado el cambio del aceite, pero al final estábamos en un rango un poquito más alto, ¿sí? Estábamos en el siguiente periodo de mantenimiento que más o menos por bueno, más todavía, 52, aquí tenemos 52.000 millas, ¿no? Estábamos bastante adelantados en relación al tema del servicio del auto, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cuál era el escenario en este caso de diagnóstico? El escenario era que nunca le cambiaron el aceite de la transmisión automática. La transmisión estaba con un deslizamiento de segunda a tercera. Y este deslizamiento se puede dar por dos condiciones. Estas dos condiciones pueden ser que nos falte presión en el sistema, porque básicamente la transmisión automática trabaja con embragues húmedos, ¿sí? Estos discos de embrague. Entonces, cuando se acoplan los discos de embrague, genera justamente la transmisión de movimiento en la transmisión y hace que se genere el acoplamiento de un cambio o en este caso, un rango especial de marcha. Y el otro tema por el cual no se puede producir ese acoplamiento es porque efectivamente ya los embragues, la parte de fricción de los embragues está desgastada y eso hace que no haya adherencia correcta y patinen los embragues. Entonces, ese patinamiento de embrague hace que las revoluciones se eleven mucho más de lo normal y se conoce como esas sobrerevoluciones, patinamiento o deslizamiento. ¿Ok? Entonces, entendiendo el contexto de lo que está aconteciendo en la falla. Ahora, el otro tema de golpe, ¿sí? O demora, en este caso en el tiempo en reversa, se puede deber igualmente a algún problema en un solenoide, en la parte electrónica, en el cuerpo de válvulas, o una válvula mecánica que está obstruida, está, en este caso, sucia y no está trabajando correctamente. ¿Ok? ¿Cuál sería la definición para poder trabajar en este vehículo? ¿Sí? Lo que no deberíamos hacer es la sugerencia del técnico o de los técnicos que revisaron el auto, porque creo que fueron como dos, de cambiar la transmisión por otra, ¿sí? De entrada decía, cambie la transmisión por otra, eso no es un diagnóstico, ¿sí? Entonces, primeramente, yo tengo que comenzar a entender qué acontece con la falla, entender estos temas de si efectivamente se puede cambiar. Yo recomiendo que sí se cambie el fluido de la transmisión. Pudimos entender que en esa transmisión, en condiciones severas, el mismo fabricante sí recomienda el cambio del aceite, ¿ok? Ya vimos el aceite que es un Delrin 6, seguramente en el manual de servicio va a haber un código específico donde vamos a poder ver el código del aceite que lleva, en este caso,
de la marca del fabricante, me parece que es ACDL con General Motor, y al final lo ideal es conseguir ese aceite y poder hacer el procedimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Y aquí viene una parte interesante, que es el tema de cómo yo asesoro al cliente. Porque aquí pueden haber algunos escenarios. Primero, ya sabemos que nunca se cambió el aceite de la transmisión. Perfecto. ¿Qué puede acontecer si yo realizo ese cambio de aceite de la transmisión? Pueden haber dos cosas y eso hay que trasladarlo y hay que conversarlo de la manera más transparente con el cliente. El primer escenario va a ser que la transmisión comience a fallar más de lo que está o se mantenga la falla como está. Quiere decir que al momento de cambiar el aceite, como nunca se ha cambiado el aceite, la transmisión va a comenzar a fallar un poco más de lo que está, de una manera más severa, o tal vez se mantenga como está y no haga ningún efecto ese cambio de aceite. ¿Ok? El segundo escenario es que al momento de cambiar el aceite, ese aceite que ya está degradado, que está desgastado, pueda yo tener una mejora significativa en el funcionamiento de la transmisión. Entonces, hay esos dos escenarios. ¿De qué depende tomar la decisión? Primero, depende del kilometraje que tenga el vehículo. Si el vehículo tiene un kilometraje extremadamente grande, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de unos 150,000 millas, nunca le han cambiado el aceite de la transmisión. Como técnico, es un riesgo latente hacer el cambio de esa transmisión, porque del aceite de la transmisión, porque lo que va a hacer es la transmisión va a comenzar a fallar. Indudablemente, ese aceite ya está degradado, ya no hay nada que hacer, por más que le cambie, le ponga aditivos o cualquier cosa, no va a funcionar correctamente esa transmisión. Si el periodo de cambio de aceite no es muy grande, se pasó por un kilometraje no muy extenso, ¿sí? Se puede llegar a hacer ese procedimiento siempre y cuando tenga el consentimiento del cliente. ¿Por qué? Porque ha pasado algunas veces en los cuales en los talleres se hace el cambio y luego la transmisión comenzó a fallar. E inclusive hay transmisiones que no presentan problemas, llevan al servicio, nunca le han cambiado aceite, cambian el aceite y luego del cambio del aceite comienza la transmisión a molestar. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que aclararlo al cliente, hay que en este caso indicarle cuáles pueden ser las causas y efectos y en esa orden de reparación o trabajo que uno tiene, hacerle firmar justamente ese detalle que el cliente está, en este caso, notificado de lo que podría acontecer. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, paso número 1, verificar el tema de tablas de mantenimiento en el manual usuario, verificar la especificación del aceite que lleva la transmisión, la cantidad de aceite que va a llevar. Y esto también se puede realizar a través del manual, en este caso, de servicio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo el proceso. Entonces, nos vamos al tema de la transmisión, ¿sí? Vamos a transmisión automática. Y en transmisión automática voy a encontrar los procedimientos de diagnóstico. Aquí tengo varias informaciones si es que tuviese códigos de avería, que en este caso no está presente. Pero lo que sí tengo es justamente el tema de la información para poder entender. Por ejemplo, si quiero saber el tema de lubricantes, me voy acá. Y aquí ya tengo una descripción más clara. En el manual de usuario me indicaba que para el fluido de la transmisión automática, el famoso ATF, muchas veces en esos envases tenemos las siglas ATF. ¿Qué es ATF? Es Automatic Transmission Fluid. ¿Sí? De ahí viene justamente ese tema del ATF. Un DESRUM 6. Perfecto. Un DESRUM 6 es un lubricante de transmisión automática ya sintético, ¿no? Al igual que un MERCON 5. El tema del código de parte para Estados Unidos o para Canadá está dado aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente con este código de parte busco el fluido y ya tengo o sé qué fluido va a ir en esa transmisión, respetando lo que acabamos de comentar hace un momento. Que la recomendación inicial cuando vamos a cambiar un fluido en una transmisión automática es siempre utilizar el fluido especificado por el fabricante. Vamos a encontrar algunas marcas que son, no sé si llamarlas multimarca o genéricas o aftermarket, en donde tienen o cumplen con un DESRUM 6, ¿ok? Y como les decía, esto es una ruleta de la fortuna porque puede ser que funcione bastante bien o puede ser que comience a fallar la transmisión. Entonces, al final, lo recomendable es siempre utilizar el fluido especificado por el fabricante. Si son cajas CVT, más aún, el fluido de una transmisión CVT es un fluido especial que cumple con condiciones específicas de funcionamiento para esas transmisiones y tiene que ser el original sí o sí. ¿De acuerdo? ¿Es válido hacer el tema de los famosos flushing? Y la respuesta es sí. Hay máquinas que nos sirven para poder hacer ese flushing, que es básicamente sería una especie de diálisis, ¿no? Lo que hace es circular un fluido que hace que todo el fluido de la transmisión, inclusive del convertidor, vaya circulando. La máquina normalmente se conecta en el radiador de aceite, ¿sí? O en las tomas de radiador de aceite de entrada y de salida que van a la transmisión y se conecta la máquina y comienza a trabajar, se pone el flushing para limpiar la caja y luego, en este caso, se pone el aceite en la cantidad necesaria. El tema del flushing también se lo puede hacer
de manera manual, sin máquina? La respuesta es sí. Hay que tener un poco de cuidado, pero se puede hacer. Yo puedo, en este escenario, básicamente desconectar las mangueras de entrada de aceite, de salida de aceite de la transmisión a través del cooler y puedo hacer el procedimiento, pero hay que tener mucho cuidado de que la transmisión se quede internamente sin lubricante, ¿no? Porque si es que la transmisión se queda sin lubricante en ese proceso, porque vamos a tener que encender el motor para que fluya el fluido, vamos a tener que estar muy pendientes de no dejarle la transmisión sin fluido y cuando ya salga el fluido viejo, poner nuevo y seguir circulando. Entonces, básicamente hay algunas opciones para poder hacer esos procedimientos. ¿Qué garantizan eso? Que el aceite de la transmisión, en este caso, salga totalmente y que se ingrese el nuevo aceite para poder hacer un cambio al 100% del lubricante. ¿Es necesario en algunas circunstancias? Sí. En este caso, no se pudo hacer ese procedimiento porque no encontró el cliente un taller donde le puedan hacer el flushing. Entonces, básicamente se hizo un cambio de aceite normal. ¿Ok? Listo. Ahora, ese cambio de aceite puede ser efectivo o puede ayudar al tema de la reparación de la transmisión. Depende del estado de la transmisión y cómo esté. Ahora, una cosa previa a poder drenar el aceite, antes de intervenir en el tema del aceite, ¿sí? Y hacer el cambio del aceite, lo que hay que hacer es justamente una revisión del nivel de aceite. ¿Ok? ¿Por qué vamos a hacer una revisión del nivel de aceite? Porque la transmisión es muy susceptible a fallas cuando el aceite está muy arriba y muy abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a verificar, en este caso, el nivel de aceite. Y en ese nivel de aceite vamos a chequear a ver cómo está el aceite. Por ejemplo, aquí me voy a ir un poquito a procedimientos más altos. Ya los vamos a explicar más antes, más luego. Pero déjenme ver cómo está el tema de la verificación del nivel de aceite. ¿Ok? Entonces, al momento que vamos a verificar el aceite, yo puedo hacer una revisión del estado del aceite. Y de hecho voy a cambiar el idioma aquí para que ustedes lo puedan ver. Aquí estamos en el procedimiento de revisión de nivel y condición del líquido. ¿Ok? Primero, aquí me está indicando como precaución de entrada que utilice únicamente líquido de transmisión DESRUM 6. ¿Sí? Para no utilizar el líquido adecuado puede provocar daños internos en la transmisión, lo que acabamos de mencionar. ¿Ok? Entonces no es necesario arriesgarse con otro fluido, sino pongamos el fluido que corresponde. Y si es el original, con el código del fabricante, mucho mejor. ¿De acuerdo? Listo. Aquí hay una parte al momento que nosotros insertamos la varilla de aceite o sacamos la varilla de aceite de la transmisión, van a haber algunos escenarios. Algunos vehículos tienen la bayoneta para poder medir el aceite, otros no lo tienen y necesitamos una herramienta especial. O en otros casos tenemos una bayoneta corta, como en este caso del Traverse, que está en la misma transmisión. Entonces, una tapita donde dice Automatic Fluid Transmission, sacamos la tapita y ahí podemos sacar una bayoneta pequeña donde se puede, en este caso, hacer la medición y verificación del aceite. En algunas transmisiones no vienen con la bayoneta, hay que instalar una herramienta especial, una Special Service Tool o la SST que se llama, pero eso depende de la transmisión que estemos analizando. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta esos escenarios cuando no tenemos bayoneta para poder verificar. Algunas transmisiones automáticas tienen un sistema de verificación a través del tapón. Me explico. El tapón de aceite, ¿sí? Tiene un tubo largo y ese tubo largo es básicamente el nivel. Entonces, cuando se afloja, de hecho, ese tapón se puede decir que tiene dos roscas. Entonces, una rosca donde está el tapón con el tubo y otra donde está el taponcito para drenar. Entonces, también tengo otros sistemas que se pueden verificar o medir de una manera diferente. ¿Ok? Y también en algunas transmisiones, no en todas, también se puede hacer una verificación con un tapón lateral, como se pasaba en las transmisiones manuales que normalmente se hace la verificación. Entonces, hay diferentes procedimientos, por eso es importante revisar la información de servicio para saber cuál es el procedimiento correcto. ¿De acuerdo? Aquí nos dice en la parte de inspección que inspeccionemos el fluido. La verificación del fluido nos puede dar evidencia de cómo está trabajando esa transmisión. El líquido debe ser de color rojo o marrón oscuro. ¿Ok? Cuando ustedes cambian el fluido de la transmisión, es un rojo color cereza. Pero a medida que va trabajando la transmisión, ese fluido se va oscureciendo. Si no hice un flushing en la transmisión, se va a volver color marrón oscuro más rápidamente por los residuos de aceite que estaban en el convertidor de par y en toda la transmisión. ¿Ok? Listo. ¿Qué nos dice aquí? Si el color del líquido es muy oscuro o negro y tiene olor a quemado,
inspeccione el líquido en busca de partículas excesivas de metal u otros desechos. Quiere decir que un fluido que esté muy oscuro y tenga olor a quemado, eso nos está indicando de que los componentes de fricción han sufrido y por eso nos manda a verificar tema de partículas externas de metal u otros desechos que se puedan encontrar en la transmisión. A veces sucede que cuando tenemos indicios de que una transmisión tiene daño mecánico por mucha limalla o por componentes metálicos que se hayan desprendido, nosotros podemos acceder a los sensores de velocidad, ¿sí? Que son sensores de turbina, puede ser el delantero, el posterior, el sensor de velocidad de la transmisión, y podemos sacar los sensores de velocidad y ver si es que no hay pegados limallas o material metálico, porque como son magnéticos, normalmente se pega el material y puedo tener una confirmación antes de desmontar el cárter y revisar en el imán que viene en el cárter de la transmisión. ¿Okay? Entonces hay ciertos procedimientos que nos permiten verificar si efectivamente tenemos desprendimiento de material para poder confirmar de que hay un daño mucho más severo en esa transmisión, si es que es el caso. Una pequeña cantidad de material de fricción es una condición normal. Eso también hay que tener en cuenta que los elementos internamente se desgastan, los elementos de fricción, hay pequeñas partículas también que pueden estar de metálicas, pero en muy pequeña cantidad, y eso se hace una especie de pasta que normalmente se acumula en un imán que tiene el cárter de la transmisión. ¿Okay? Eso es una condición normal. Pero si observamos piezas grandes o partículas metálicas en el fluido, ¿sí? Lave el enfriador de aceite y las líneas del enfriador antes y revise la transmisión. Uno de los descuidos más grandes cuando se está haciendo un servicio de la transmisión es, y si tenemos esta condición de partículas metálicas, es el tema de nunca lavar el enfriador de aceite. La mayor parte de las transmisiones automáticas tienen un radiador. Ese enfriador de aceite lo que hace es enfriar el aceite de la transmisión y lo vuelve a meter a la caja o a la transmisión automática. Entonces, si yo tengo un problema de contaminación en la transmisión y no hago la reparación o hago el cambio de aceite, lo que tenga que hacer, y no limpio ese enfriador de aceite, se va a volver a contaminar la transmisión. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hacemos un servicio en la transmisión. ¿Sí? Perfecto. Dice, si no se observan signos de daños internos en la transmisión, reemplace el líquido, repare el enfriador de aceite y lave las líneas del enfriador. ¿Sí? Aquí nos dice si es que el líquido es turbio o lechoso, puede estar contaminado con agua. Eso indica contaminación de agua o de refrigerante del motor. ¿Qué quiere decir esto? El fluido, cuando está de color rosado, medio lechoso, ¿sí? Eso indica que se mezcló el fluido. Puede haberse mezclado con el refrigerante del motor. ¿Por dónde? Por justamente el enfriador. Este cooler de la transmisión puede estar refrigerado por el mismo refrigerante del motor. Entonces, si internamente tiene un daño, se va a mezclar el aceite del motor con el refrigerante y se genera este fluido de color rosado lechoso al momento que sacamos la bañeta de aceite. Otra condición para que pase esto puede ser que el vehículo estuvo sumergido en agua, en una inundación, en un río, en algún lugar donde el agua estaba bastante alta, y lo que sucedió es que el agua externa entró por los, ¿cómo se llaman estos? Los tubos de ventilación de la transmisión. Las transmisiones tienen unos tubos de ventilación y esos tubos de ventilación están bien arriba. Pero ¿qué sucede? Si es que hay una inundación o se mete agua, el vehículo a un nivel bien alto de agua, lo que va a suceder es que se va a meter por esos tapones o por esos tubos de ventilación justamente el tema de el agua y va a contaminar el fluido. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Vamos a revisar el nivel de aceite. Entonces, luego de haber verificado el nivel, verificado que todo esté correcto, que el color sea marrón, que si es que es oscuro no está oliendo a quemado, etcétera, que no haya contaminación de partículas metálicas, ¿qué tenemos que hacer? Es llevar a cabo el procedimiento de verificación del nivel. Esto es muy importante. Antes de cambiar el aceite de la transmisión, antes de reparar una transmisión, etcétera. Entonces, aquí lo que nos dice es que el vehículo debe estar estacionado en una superficie nivelada, poner la palanca de estacionamiento en parking, encender el motor, presionar el pedal de freno y mover la palanca de cambios a través de cada rango de marcha, ¿sí? Haciendo una pausa de aproximadamente 3 segundos en cada rango. Luego mueva la palanca de cambios nuevamente a la posición de parking o estacionamiento. ¿Para qué hacemos? Eso es para llenar todos los embragues y todo el funcionamiento del cuerpo de válvulas, los acumuladores dentro de la transmisión. Entonces, al momento que nosotros movemos la palanca, se están moviendo todos los mecanismos hidráulicos internos de la transmisión y se están llenando estos acumuladores o esas zonas donde requerimos que el aceite esté permanentemente presente
para realizar los cambios adecuadamente. ¿Ok? Luego dice dejar el motor a funcionamiento en marcha mínima de 500 a 800 RPM durante 1 minuto y soltar el pedal de freno. Perfecto. Mantenga el motor en marcha. Esto es muy importante. Cuando vamos a verificar el nivel de aceite, el motor tiene que estar encendido. No es como un motor, no es como verificar el nivel de aceite del motor, que el motor es apagado. Cuando verificamos aceite de transmisión automática, el motor tiene que estar encendido. ¿Ok? No hay de otra. Tiene que estar encendido el motor para poder hacer la verificación o inspección del aceite. Y tenemos que observar la temperatura del líquido de la transmisión o del aceite de la transmisión. Por ejemplo, aquí nos indica el tema del TFT, ¿sí? Que es básicamente la temperatura del líquido de la transmisión. Podemos hacer de dos formas esto. Los vehículos que tienen en el centro de información, en la pantallita que está en el tablero de instrumentos, podemos hacer la configuración en el menú para ver si es que nos muestra la temperatura, en este caso de la transmisión, pero no es la temperatura del motor, es la temperatura del líquido de la transmisión automática. Si no está disponible en el centro de información del conductor, que es este display o esta ventanita que está en el tablero de instrumentos, lo que tengo que hacer es conectar mi equipo de diagnóstico, ingresar a datos en vivo de la transmisión automática o del TCM, del módulo de control de la caja, y verificar la temperatura del líquido de la transmisión. Eso es muy importante. La temperatura tiene que estar en un rango específico para poder hacer la verificación y medición del nivel. Si es que está muy alto, muy bajo, no nos va a marcar bien y vamos a errar en la medición del fluido. ¿Ok? Entonces esto hay que tomarse un poco de tiempo para poder hacerlo de la mejor manera con el objetivo de tener un rango exacto y no completar en exceso el aceite cuando no es necesario. Si la temperatura del fluido está fuera del rango especificado, realice el siguiente procedimiento para evitar la temperatura. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos dice es, permita que el vehículo opere hasta alcanzar la temperatura apropiada, conduzca el vehículo en segunda marcha hasta que la temperatura del líquido esté en un rango especificado. No es lo mismo la temperatura de la transmisión con respecto a la temperatura del motor. ¿Ok? Entonces, hay que llevar la temperatura del aceite de la transmisión para poder hacer la verificación. ¿En cuándo tiene que estar? Por ejemplo, este dato no va a ser el mismo para todas las transmisiones. El fabricante va a tener diferentes rangos de verificación, en este caso del nivel, en función de la temperatura. A pesar de que en la bayoneta ustedes van a encontrar que dice temperatura a 20 grados y temperatura a 80, 60 grados. Pero normalmente la verificación del nivel de la transmisión automática no se hace en frío, sino se hace en caliente, con la transmisión en caliente. Entonces, ¿cuánto es ese valor? Aquí nos indica que tiene que estar entre 82 y 93 grados Celsius. ¿De acuerdo? Perfecto. El nivel de líquido aumenta a medida que aumenta la temperatura del líquido, por lo que es importante asegurarse de que la temperatura del líquido de transmisión esté dentro del rango y hacer la medición rápido, porque como el motor está encendido, si yo me demoro mucho en sacar la bayoneta, limpiar, volver a insertar y hacer la verificación, la temperatura se me va a subir del rango de 82 a 93, por ejemplo, unos 100, y al momento que esté en 100, el nivel me va a marcar más de lo que debe marcar. Entonces tengo que volver a enfriar el motor, apagarlo, que llegue a 82, volver a hacer la prueba hasta que lo haga en el rango específico. Esto es algo que suele suceder con mucha frecuencia. Como el motor está trabajando, nos demoramos un poco, y cuando ya voy a verificar la temperatura, ya se me fue la temperatura muy arriba y tengo que volver a realizar el procedimiento. ¿Ok? Aquí se retire la varilla medidora, límpiale con un trapo limpio o toalla o papel e inspeccione el nivel. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario, y miren, simplemente estoy viendo la información nada más. No es necesario que el nivel de líquido llegue hasta la marca máxima. Cualquier lugar dentro de la banda rayada es aceptable. Quiere decir que si está entre mínimo o máximo, está bien. No es necesario que esté más arriba en el tope máximo o tampoco que esté en el tope mínimo. Tiene que estar en ese rango y está perfecto. Acá nos dice, si el nivel de líquido no está dentro de la banda rayada y la temperatura de la transmisión está entre el rango especificado, agregue o drene líquido según sea necesario para llevar el nivel a la banda rayada. Si el nivel de líquido es bajo, agregue solo líquido suficiente para llevar al nivel a la banda rayada. ¿Ok? Cuando completamos no es mucho problema. El problema es cuando nos toca drenar. ¿Sí? Entonces, por esa razón, cuando ustedes vayan a hacer una verificación de nivel y vayan a completar el nivel,
no se pasen, no le pongan en exceso, pongan de a poquito, porque el tema de completar es fácil, porque simplemente tengo que completar por el mismo orificio donde está la bayoneta de aceite, se puede hacer completar el nivel. Pero cuando me paso, porque la temperatura de la transmisión se me subió mucho, y yo hice una mala verificación y se me pasó, en este caso, el nivel, lo que tengo que hacer es drenar del cárter. Algunas transmisiones tienen tapón, otras no. Las que no tienen tapón, hay que desmontar todo el cárter para poder sacar el aceite. Entonces, ahí entramos en problemas, porque es un tiempo adicional por una simple completada de aceite. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos o nos tomamos tiempo para hacer este tema del chequeo del nivel? Porque si no está bien el nivel, la transmisión puede fallar. Entonces, yo no puedo, en este caso, saltarme este paso. Este paso es mandatorio. Cuando tienen un problema en transmisión automática, la revisión del nivel, la revisión de condición es importante. Si es que yo me salto este paso, puedo estar errando mi diagnóstico y puedo estar bajando una transmisión que no sea necesaria, haciendo un procedimiento innecesario, solo porque el nivel estaba fuera de rango. Pero tiene sus observaciones, tiene su procedimiento a seguir. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, por ejemplo, aquí, claro, lo que nos está indicando, si es que el líquido está muy oscuro o negro y con olor a quemado, indica una contaminación o sobrecalentamiento de la transmisión. Eso puede ser porque no tengamos presión o los elementos están desgastados y eso hace que se genere justamente ese efecto. Entonces ya se puede comprobar la presión en línea para poder ya entrar un poco más adentro en el diagnóstico. Y la respuesta es sí. Y de hecho lo estamos viendo aquí. Miren, por ejemplo, esto de acá arriba es el tapón. Aquí está el tapón, o bueno, la tapa, donde está la bayoneta de aceite en esta transmisión. Es una transmisión transversal, ¿sí? De tracción delantera. Entonces, las transmisiones van a tener, bueno, la mayoría tienen tapones para poder verificar presión. Algunas transmisiones mucho más modernas, por ejemplo, como las ZF, ya no vienen con tapones para verificar la transmisión, sino se hace un diagnóstico de presiones en base a la corriente. Entonces se verifica la corriente del solenoide de control de presión y en base a la corriente o el consumo de corriente se hace el análisis, se verifica tablas y también lógicamente se puede hacer el análisis a través del sensor de presión de la transmisión. Pero ese análisis de corriente en esa escala nos permite ver cuánto es el consumo y cómo está el tema de la presión. Pero en la mayor cantidad de transmisiones sí tenemos orificios, taponcitos donde podemos insertar nuestro manómetro de presión y hacer las mediciones de presión en línea de la transmisión. Van a encontrar varios tapones, ¿sí? Entonces hay que saber cuál tapón es. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve claramente cuál es. En la parte inferior, ahí yo tengo el tapón, ahí me está indicando con esa línea y ahí es donde tengo que conectar mi herramienta. Las herramientas de verificación de presión de transmisiones automáticas vienen con varios acoples y esos acoples se los pone en la transmisión y se hace la verificación. Recomendación, tomarse el tiempo para sacar el tapón, verificar que la rosca sea la misma, insertar a mano el acople del manómetro para no aislar la rosca de aluminio de la transmisión. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con calma. Luego de ajustar todo, verificar que no haya fugas, hacemos la verificación de presión según lo especificado y esto me va a llevar a tener un diagnóstico de qué está aconteciendo en este caso en la transmisión, ¿ok? Por ejemplo, en este proceso de diagnóstico, en esta transmisión en particular, lo que nos dice es que tenemos que apoyarnos con el equipo de diagnóstico para poder forzar a la transmisión a que incremente la presión. ¿Ok? Pues vamos a verlo por acá. Por ejemplo, miren, aquí lo que me está indicando es que en el sensor, con el solenoide de presión en línea de la transmisión, yo tengo que forzar con el equipo de diagnóstico a incrementar la presión en esta escala. Por ejemplo, de 200 a 700 kilopascales. ¿Con qué? Con el escáner. Entonces voy a ingresar en el TCM, módulo de transmisión automática. Ingreso en este caso debe ser en funciones especiales para poder, o pruebas activas, para poder hacer la variación de la presión. Y luego voy cotejando ese valor de presión versus la verificación del manómetro. No necesariamente me tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy diciendo, o lo que me está indicando, es que cuando la presión está en 200, me debe dar un rango de 620 a 830 kilopascales o de 90 a 120 P6. Este rango de aquí me está indicando que la transmisión en este régimen está bien. ¿Qué hago? Le sigo incrementando la presión y voy comparando los datos para ver si es que la presión está bien. A partir de este análisis de presiones, se pueden evaluar
una tabla de diagnóstico en donde cuando la presión es muy alta, la presión es muy baja, me va a indicar qué componente de la transmisión está fallando y qué puede acontecer. ¿Okay? Normalmente, en estos casos donde el kilometraje es bajo y la transmisión comienza a fallar, no es un problema, en este caso, de los componentes de desgaste, de pérdida de presión. Bueno, puede ser pérdida de presión en el sentido de que un componente esté atascado y no funcione bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, lo que tenemos que verificar es el tema de el cuerpo de válvulas, ¿ok? Pero no vamos a llegar a desmontar el cuerpo de válvulas porque hay un procedimiento previo y eso es justamente lo que se hizo en esta transmisión. Pero estamos abordando las posibilidades o los escenarios que se podían presentar. Por ejemplo, en este caso en particular, analizando un poco el tema del problema de reversa, podemos darnos cuenta, analizando la información, que probablemente en el cuerpo de válvulas, en la parte baja del cuerpo de válvulas, ¿sí? Habría que inspeccionar si estaba atascado, ¿sí? En este caso, la válvula para el embrague de cuarta, quinta y sexta, o sea, el embrague 4-5-6, ¿ok? Entonces, este análisis nos va dando pautas de qué podría estar aconteciendo en la transmisión. Cuando, lo mismo puede ser cuando no entra un cambio, cuando hay deslizamiento, cuando algo pasa en la transmisión. Entonces, estas tablas de aquí nos indican en términos generales, antes de entrar en el diagnóstico, cuáles son los componentes que podrían estar afectados y qué podría acontecer. Normalmente, en una falla como estas, hay el procedimiento número 1, ¿sí? El procedimiento número 2 y el procedimiento número 3. ¿Cuál sería el procedimiento número 1 en ese orden? El procedimiento número 1 es cambiar el aceite de la transmisión. ¿Ok? El procedimiento número 2 es desmontar el cuerpo de válvulas sin bajar la transmisión, solo desmontar el cuerpo de válvulas y hacer una inspección de los solenoides y de las válvulas del cuerpo de válvulas. Yo podría llegar a hacer una inspección de la parte eléctrica de los solenoides directamente desde el conector que entra a la transmisión, pero eso depende del tipo de transmisión que tengamos. Por ejemplo, en esta transmisión, el TCM, el módulo de la transmisión automática, está integrado en el mismo cuerpo de válvulas. Entonces, aquí tenemos un escenario en el cual yo no puedo hacer una revisión externa. ¿Sí? Y miren, ahí tengo justamente el tema de localización de componentes. Entonces, esa es la transmisión. Y aquí yo me doy cuenta que internamente está el TCM, el módulo de la transmisión, con el cuerpo de válvulas integrado al tema de los solenoides. Entonces, en este caso en particular, si quisiera hacer una inspección, una revisión del cuerpo de válvulas, una limpieza externa afuera, o una verificación de valores de resistencia de los diferentes solenoides, tengo que sacar el cárter, la tapa del cárter y, lógicamente, desmontar el componente para poder ver, o hacer la inspección eléctrica desmontada la tapa del cárter. ¿Sí? En algunas otras transmisiones, cuando tienen el TCM afuera, el módulo de la transmisión, se puede hacer inspección de resistencia a través del conector que llega, en este caso, del TCM a la caja para poder hacer las verificaciones. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, bueno, hay muchos procedimientos. ¿Esta caja es reparable? La respuesta es sí. De hecho, la mayor parte de las transmisiones automáticas con convertidor de par son reparables. Entonces, la reparación es sencilla porque básicamente hay un procedimiento paso a paso para poder hacer la verificación, el cambio. Y es muy común utilizar un kit master, ¿sí? O un super kit para poder hacer la reparación. Entonces, ¿qué es el overhauling de la transmisión? El overhauling de la transmisión es justamente hacer un procedimiento en el cual se desmonta toda la transmisión, se hace el cambio de los embragues, de los pistones, de los servos, de las bandas, se hace cambio en este caso bueno, normalmente no se cambian los solenoides, ¿sí? Tampoco se cambian las válvulas del cuerpo de válvulas, pero se hace una limpieza general, se hacen verificaciones de ajustes de tolerancias, se hacen comprobaciones varias, y eso está especificado casi siempre en los manuales. Entonces, ahí en el manual me indica el procedimiento, las herramientas especiales, qué tengo que hacer en el paso a paso, y cómo llevar a cabo el armado y el despiece de esa transmisión para poderla ensamblar. ¿Ok? Entonces, estas transmisiones tienen la posibilidad de repararse, claro, claro, y de hecho hay master kits que nos permiten justamente hacer ese procedimiento. Pero al final, ¿qué aconteció en esta transmisión? Como les decía al inicio, la sugerencia de 2 talleres era cambiar la transmisión. De hecho, él estaba buscando una transmisión de medio uso de un Jonker para poder hacer el reemplazo. Pero esa transmisión, o el cliente me comentó que, claro, no tenía seguridad de que esas transmisiones, por más garantía que le den, funcionen adecuadamente en el auto. Entonces, ese era un problema que teníamos latente. Entonces, se revisó todo el escenario
y la recomendación era, en base al kilometraje, cambiar el aceite. Y cuando le cambiaron el aceite, le pusieron, adicional a eso, un aditivo, ¿sí? Usted va a decir, bueno, es necesario poner aditivos. Déjenme ver, les muestro el aditivo. Sí se puede hacer. Se puede hacer dependiendo del kilometraje que tenga la transmisión. Ustedes han de haber escuchado el famoso aditivo Lucas, ¿sí? Este aditivo Lucas es un aditivo que se vende en muchos países y en algunas circunstancias funciona bien para poder hacer alguna reparación de una transmisión y en otras circunstancias no funciona. El tema del aditivo Lucas, si bien es cierto, es un aditivo que puede servir para poder mejorar algunas, en este caso, daños en la transmisión. ¿Ok? Aquí lo que nos dice es que estos aditivos están desarrollados para evitar fugas y también, en este caso, solventar cambios bruscos de la transmisión y de deseamientos. Entonces, eso es básicamente para lo que está desarrollado. ¿Esto sirve o no sirve? Depende. Depende del daño que tenga la transmisión. Si la transmisión no tiene mucho recorrido, mucho kilometraje, y yo hago el cambio de aceite, tengo esos problemas de golpe o de deslizamiento, yo puedo incluirle en el aceite a este tipo de fluidos. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a suceder es que va a mejorar el desempeño de la transmisión. Pero si la transmisión, que tiene un desgaste muy grande, por más que cambie el aceite o por más que le ponga la cantidad de aditivos que quiera ponerle, lo que va a suceder es que no va a suceder nada, porque al final la transmisión ya requiere un overhauling y una reparación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó en este escenario? En este escenario se analizó todas las circunstancias, se asesoró para que pueda hacer el cambio de aceite, le pusieron en este caso el aditivo, y al final la transmisión volvió a funcionar correctamente, la reversa, ya no se generaba ese patinamiento de segunda a tercera, y el tema de vibración que existía no era un tema específico de la transmisión, sino un tema de las bases de motor y de la base de la caja que estaban trizadas. Se hizo el cambio de todas las bases de motor y transmisión que estaban deterioradas y al final el vehículo quedó operativo.